Bien. Generalmente, todo lo que son tareas o proyectos se gestionan a través de una persona. Esta persona, que es la que se encarga de hacer todo esto, se llama PM, Project Manager. Este Project Manager lo que va a tener que hacer es gestionar todo esto que vamos a ver acá, ¿sí? De forma tal que permita que con los recursos que tengan poder sacar a flote el proyecto, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a ver en metodología? Básicamente yo quiero que conozcan de qué forma o desde qué punto de vista se gestionan los proyectos, ¿sí? ¿Para qué? Para que después ustedes entiendan cuáles son cada una de las aristas involucradas dentro del proyecto y puedan de alguna forma reconocer los roles, ¿sí? Tomar las decisiones, y si en algún momento ustedes les pinta ser PMs o por ahí tomar otro rol dentro de lo que es la parte gerencial en el área de IT, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? Tenemos varios desarrolladores, inclusive yo conozco varios, que fueron muy buenos como desarrolladores, pero ya en una etapa más tardía de su vida, allá por los 40, 50 años, se cansaron un poco de desarrollar, pero quisieron seguir trabajando dentro de lo que es el área de IT, y lo que hicieron básicamente es cambiar el rol, ¿sí? Se cambiaron de un rol de desarrollador a un rol un poquito más de gestión a través de lo que es la parte de los proyectos como PM, ¿sí? Así que sepan que en algún momento es una de las opciones para jubilarse dentro de lo que es IT, que les va a permitir seguir trabajando en el área, pero desde un rol diferente, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con esto que es la parte de la gestión de proyectos, y bueno, vamos a la siguiente, ¿sí? A ver, ¿ustedes qué consideran que puede ser un proyecto y qué consideran que no puede ser un proyecto? ¿Qué, Un qué consideran que para ustedes cuando les hablan de algo dicen, ah, sí, es un proyecto? proyecto tiene que tener un plan, una meta, algo estructurado, planificado, tiene partes. Lo que no es un proyecto es algo que sea improvisado, que te surja así de nada. Ok, bien. Espontáneo sería. Exactamente. Entonces, por un lado, tenemos eso que dice Mauri, que un proyecto tiene partes, tiene una organización, ¿sí? Y te permite de alguna forma llegar a un objetivo determinado a través de toda esa organización que tenés, ¿sí? ¿Qué no es un proyecto? Bueno, un proyecto es algo que puede ser improvisado o no, puede ser planificado o no, pero la diferencia que va a tener es que no va a aportar valor. ¿Qué significa esto? El proyecto, la ventaja que tiene es que lo que da como resultado debería de alguna forma entregarte valor y dar realce a alguna actividad que estés haciendo. ¿Qué significa esto? Que si yo vengo y digo, quiero cambiar el color de de mis ventanas, ¿sí? Entonces yo hago una planificación, que esto y lo otro, bueno, cambio el color de mis ventanas, ¿sí? Si yo ese color de mi ventana, que yo cambié, no tiene algún valor, o sea, no genera algún valor extra, por ejemplo, en este caso sí lo genera porque la casa se ve bonita, y si la casa se ve bonita voy a poder hacer ciertas cosas y más, no debería ser un proyecto, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, planifico tirar una tapita al tacho de basura y no tiene un marco en el cual ese lanzamiento de la tapita al tacho de basura de algún valor, no va a ser un proyecto, por más de que esté planificado, que tenga partes, etc. ¿Sí? Lo importante de los proyectos es que aportan valor, ¿sí? Y dan valor a algo que me va a permitir en algún punto llegar a un objetivo determinado, ¿sí? Mientras yo tenga objetivos dentro de mi proyecto y se vayan cumpliendo y el objetivo final siempre me aporte valor, va a ser un proyecto, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Así que lo que tienen que pensar es que cada vez que planifiquen y vean un proyecto, debería de aportarles valor, ¿sí? Generalmente los proyectos, ¿sí? Se basan en 5 procesos que son generalmente los que interactúan entre sí y los que siempre van a estar para poder llevarse a cabo, ¿sí? Generalmente son una secuencia de pasos
que las podés ir aplicando individualmente o un todo, ¿sí? Las puedes hacer todas juntas sin problema, pero que siempre van a estar. Generalmente, a ver, cuando hablamos de metodologías, y yo les estoy hablando de proyectos y demás, de donde saqué la documentación, después se las paso, es del libro de PMO, ¿sí? que es un libro que básicamente es como la guía de los proyectos, por así decirlo, después se los voy a pasar, es bastante robusto, pero no significa que sea la verdad absoluta, ¿sí? Nosotros la documentación la vamos a basar de ahí porque básicamente es la estructura fundamental que utilizan los PMs para formarse, ¿sí? Entonces, sirve bastante porque está bastante trabajado y da una idea bastante buena de todo lo que es la gestión de proyectos. No es palabra santa, o sea, no es que sí o sí me tengo que guiar de ahí, pero sí es buenísima base para comenzar con la gestión de los proyectos, ¿sí? Todo siempre empieza con un inicio, sigue con una planificación, después con una ejecución, después hay que hacerle seguimiento y control, sí o sí, y después con un cierre, ¿sí? Generalmente estas etapas, que van desde inicio hasta el cierre, pueden tener uno o varios involucrados, ¿sí? Pero el que siempre va a estar dentro de esas etapas es nuestro PM, nuestro Project Manager, ¿sí? Él se va a encargar desde o sea, él se va a encargar que desde que se inicie el proyecto, existe una planificación, hay una ejecución, un seguimiento de control y hay un cierre. Entonces, ustedes cuando trabajen, el que les va a estar diciendo o rompiéndole los quinotos para que la grabación no se salga medio violento lo que iba a decir, va a ser su PM, ¿sí? Yo en mi caso tengo un PM, una PM en realidad, dentro del lado de Swiss Medical, que verdaderamente cumple su rol, porque está atenta ante todas las cosas que les estoy nombrando, ¿sí? Siempre planifica, siempre arma lo que es la parte de ejecución, siempre hace seguimiento y control, ¿sí? Y siempre realiza lo que es la parte del cierre sin ningún inconveniente, ¿sí? La verdad que no me puedo quejar. Por ahí es un poco tedioso porque uno no está acostumbrado a que haya alguien detrás consultándole, ¿y cómo venís? ¿Y qué estoy? Pero no lo tomen a mal, en realidad la tarea del PM es esa, ¿sí? Es llevar el control de las cosas y ver si en algún momento hay algo que se va del eje en el cual venían planificándolo, tiene que ella o él o el PM en sí, tiene que ver de qué forma hacer ante ese tipo de contingencia, ¿sí? Entonces, lo que hace básicamente es recalcular los tiempos, verificar los tiempos de ejecución, replanificar y demás. Entonces, no es una persona que va a estar de enemigo de ustedes, sino que básicamente va a estar consultándoles cómo vienen para que ustedes den un feedback y si hay que recalcular algo, se recalcule, ¿sí? Bien. El inicio del proyecto, ¿sí? Generalmente es una de las partes más importantes en las cuales nosotros vamos a definir, ¿sí? De qué manera vamos a trabajar, en el cual van a estar todos, pero todas las descripciones de las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de arrancar, ¿sí? Esta etapa es una de las más importantes, ¿por qué? Porque acá vamos a definir todo lo que se va a hacer durante el recorrido del proyecto. Ustedes me dirán, bueno, una vez que lo hacemos acá, ¿no tenemos que volver a retocarlas? Depende de la metodología. Hay gente que lo utiliza en cascada, o sea, viene, dice, esto va a ser así, esto lo vamos a hacer así, y no se mueve un pelo hasta que está terminada. Y hay otras personas que no, que son un poco más ágiles, que van recalculando o van modificando todo lo que son las etapas que vimos recién, ¿sí? Y las va adaptando según las necesidades de los recursos que tenga, ¿sí? Generalmente en la unidad donde yo trabajo, en la unidad de negocio donde yo trabajo es demasiado ágil, entonces todas estas etapas de inicio generalmente se mueven bastante, pero siempre son las mismas, ¿sí? Bien, dentro de lo que es el inicio se van a definir 4 cosas muy importantes. Una de lo que son las entregas,
la otra lo que son los objetivos, la otra es lo que son los criterios de éxito, y la otra, que es una de las más importantes, lo que son los stakeholders. ¿Sí? Una entrega de un proyecto, ¿sí? Básicamente es aquel entregable, se dice la palabra, o aquel, no diría objeto, pero sí aquel producto que da valor, ¿sí? Que es lo que hablamos recién, y que de alguna forma va a ser o la parte de un todo o el todo en sí. La entrega básicamente es lo que nosotros dejamos como resultado, ¿sí? Al realizar una iteración dentro de nuestro proceso. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que yo estoy desarrollando un software y ya hicimos la planificación, ya trabajamos todo, está todo perfecto. Y lo que vamos a decirle al cliente es, mira, yo la primera pantalla que voy a hacer va a ser la del login, o sea, donde ingrese el usuario. ¿Sí? Entonces, de acá a acá planificamos el login, bien. Entonces, mi entregable, o el entregable que yo estoy definiendo y que va a aportar valor al software, va a ser el login. ¿Sí? Entonces, una vez que yo finalice ese entregable, voy a pasar a otro. ¿Sí? Entonces, el entregable, básicamente, para que tengan una idea, es el resultado de un proceso, un procedimiento, que aporta valor. ¿Sí? Y que puede ser la suma de las partes, o sea, puede ser varios entregables en uno solo o un solo entregable. ¿Sí? Generalmente nosotros cuando, a ver, ustedes siempre, o no sé si alguna vez han escuchado que dicen que, ah, sí, porque en las grandes empresas se trabaja por objetivos. No sé si los han escuchado eso. Sí, 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 sí. Bueno, básicamente en realidad por lo que se está trabajando ahora es por entregables, ¿sí? No por objetivos. O sea, los objetivos sí están, obviamente, pero en realidad lo que se trabaja es por el entregable, ¿sí? Yo me comprometo a hacer el login, ¿sí? En este tiempo, bla, 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 con estos criterios y demás, ¿sí? Entonces, una vez que yo termine, lo que voy a dar es un entregable. Entonces, estoy de alguna forma eh, concentrando todos mis recursos en sacar un entregable, ¿sí? Ese entregable, obviamente, va a cumplir ciertos objetivos, ¿sí? Que hoy van a ser, a ver, el entregable puede ser parte de un objetivo específico que después va a sumar un objetivo particular o general, o puede tranquilamente ser un objetivo general, ¿sí? El objetivo en realidad en este caso lo vamos a poner como un ideal de que todos los entregables que vayamos haciendo van a tener que estar. O sea, un ideal que con todos los entregables que vayamos haciendo se debería de cumplir, ¿sí? Deberían ser concretos, que significa decir, voy a hacer un login de tal forma, de tal manera, con tal colores y demás. Deberían ser realistas, no vayan a decir que van a hacer un login en 2 horas, porque no se puede. Tienen que ser armonizados. ¿Qué significa esto? No puedo empezar por si armamos una planning o una reunión para planificar y dijimos que vamos a empezar por el login, después vamos a ir avanzando por las otras secciones de una escala de más importante, menos importante, lo que sea. Es decir, no, yo empiezo por otra parte que no sea el login y después arranco por otra y voy agarrando partes por partes. No, eso no, ¿sí? Tienen que ser armonizados, tienen que tener un orden y uno tiene que seguir ese orden para que el proyecto vaya fluyendo de manera concreta, ¿sí? ¿Por qué? Porque les va a pasar que van a querer decir, uy, sí, pero para esta sección tenía que estar logueado el usuario. Uy, pero no hice el login. ¿Sí? Entonces eso es porque faltó armonía en los objetivos que se plantearon, ¿sí? Y tienen que profe, estar, sí. ¿y esos objetivos se charlan en equipo o solamente los establece No, 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 el no. manager? A ver, a ver, el manager en sí, como hace gestión, lo único que se va a encargar es de controlar de que todo eso que se planteó se cumpla, ¿sí? Puede establecerlos o no el manager, depende mucho también de la jerarquía que haya, pero generalmente se hablan en los equipos, ¿sí?
hoy nos comprometemos todos a que se hace esto, esto, esto. A ver, más adelante vamos a ver un poco de lo que es la parte de la planificación, pero para lo que son las planificaciones se utiliza una metodología que se llama Poker Planning o Planning Solar, en la cual todos los involucrados participan, todos. ¿Sí? Entonces cada uno dice cuánto va a demorar, cuál va a ser el objetivo del proyecto. O sea, viene el PM con los analistas y te dice, mira, el objetivo del proyecto es este, vos decís, ah, bueno, está bueno, podríamos hacer esto, podríamos hacer otro, estos van a ser los objetivos que tenemos que cumplir en este tiempo, en este plazo. Siempre es consensuado. ¿Por qué? Porque el PM no puede tomar decisiones de, por ejemplo, de gestión de tiempo si no programa. ¿Quién sabe cuánto va a demorar la programación de un módulo? Y el programador. Entonces, para eso necesita sí o sí tener un ida y vuelta en una reunión con el programador. Y el programador también necesita conocer el proyecto para saber el alcance. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si yo estoy desarrollando y por ahí considero que se puede hacer esta opción que para mí es excelente, pero el proyecto no la contempla, no la voy a programar. ¿Sí? Por más de que a mí me parezca excelente. ¿Por qué? Porque ya hubo un consenso en esa reunión en la cual me explicó mi PM, me explicó mi analista, etcétera, de que no, es así. ¿Sí? Si vos tenés una idea mejor, bueno, planteémosla, analicémosla, planifiquémosla y demás, y vemos si es factible, la hacemos. Si no, seguimos con el plan. ¿Sí? Pero siempre todo es consensuado. ¿Sí? No hay, es muy... A ver, ¿ustedes conocen de qué forma se pueden dar las cadenas de mando? ¿Saben lo que es una cadena de mando, no? ¿No? Sí. Sí, no, más o menos qué cosa, pero nunca lo... Bueno, una cadena de mando básicamente es una estructura en la cual se dictamina quién manda a quién, básicamente. Entonces, por ejemplo, la cadena de mando de la familia es el papá o los padres con los hijos. Entonces, tiene mayor jerarquía el papá, menor jerarquía los hijos. ¿Sí? En este caso, y en la forma actual en la cual nosotros, la parte de IT o lo que es el área de desarrollo, trabajamos, generalmente no hay mucha cadena de mando. ¿Sí? Es todo horizontal. ¿Qué significa esto? Todos estamos al mismo nivel. ¿Sí? No tenemos un jefe que nos dirige. El PM por ahí hace un poco de control de cómo venimos, cómo vamos haciendo, pero a nivel de jerarquía no existe. O sea, no es que no exista, sino que estamos todos a un mismo nivel. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la responsabilidad del PM es a nivel general la misma responsabilidad que tendría un desarrollador. ¿Sí? Inclusive si ustedes dicen, bueno, pero puede ser que en los desarrolladores hay un líder técnico que les esté dando mano, ahí los esté guiando, sí, pero el líder técnico acompaña, pero también programa, o sea que está al mismo nivel. ¿Sí? Programará más, programará menos, pero está al mismo nivel de jerarquía. ¿Se entiende? Entonces el PM puede sonar a que es como un jefe, pero en realidad lo que hace es gestionar y que todo el proyecto vaya bien. Pero a nivel jerárquico no es un jefe. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, sí. Genial. Me alegro que entienda la cadena de mando. Eh, bueno, los objetivos pueden ser generales, ¿sí? Y pueden también ser específicos. Para que tengan una idea, si no conocen el concepto, un objetivo específico es decir algo concreto que se puede hacer en un tiempo finito y corto. ¿Qué significa? Yo ahora voy a salir de mi casa. Eso sería un objetivo específico. Un objetivo general es un conjunto de objetivos específicos que me llevan a un resultado muchísimo más largo en el tiempo. ¿Qué significa? Si yo quiero, por ejemplo, ir de acá al centro, tengo que, como objetivo general, ir de acá al centro. Como objetivos específicos sería el primero, salir de mi casa; el segundo, entrar al auto; el tercero, encender el auto; el cuarto, salir de mi casa; el quinto, manejar hasta el centro. Entonces, esos fueron mini objetivos que tuve, que fueron objetivos específicos, cortos en el tiempo, para llegar a un objetivo mucho más grande que fue mi objetivo general. ¿Sí? Entonces acá generalmente las entregas o los entregables pueden ser específicos
objetivos específicos muy cortos u objetivos largos en el tiempo como generales. ¿Sí? Bien, otra cosa muy importante que tenemos que definir son los criterios de éxito. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un objetivo, tengo que definir de ese objetivo, tanto específico como general, cuál va a ser el criterio que yo voy a aplicar para que eso se dé. ¿Sí? ¿Le suena algo criterios de éxito? No sé, es como que los criterios los noto los todos como muy personales, como que cada grupo, cada equipo dirá cuáles serán sus, cómo medirán ellos el éxito de lo que están haciendo. No sé, me parece. Bien, ahí Gaby dijo algo muy claro, que dice definir si, a ver, esperen, si se cumple o no el objetivo. ¿Sí? Ese es el criterio de éxito, exactamente. Y por ahí también, como dice Mauri, también va a depender del objetivo y del equipo y cómo va a llegar a ese criterio de éxito. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros definimos objetivos tenemos que ver dos cosas. Una, el equipo del cual tenemos, ¿sí? De qué forma podemos llegar con ese equipo a complementarlo, ¿sí? Y cuál va a ser el determinante que me diga, ah, sí, se hizo, ¿sí? El determinante o el indicador que me está apuntando a si realmente el objetivo se cumplió se llama criterio de éxito, ¿sí? Yo se los estuve poniendo en los exámenes como criterios de aceptación. ¿Cómo sé yo que realmente cumple con su objetivo el software? Porque el criterio está aceptado. ¿Sí? Entonces, si el criterio está aceptado y funciona, es porque cumple con uno de sus objetivos. Y si cumple con uno de esos objetivos, significa que es un entregable. Entonces, cada punto que ustedes hacían en el examen era un entregable que tenía un objetivo y un criterio de éxito, ¿sí? Que es el criterio de aceptación. Ahora, más o menos van agarrando un poco el hilo de que lo que venían haciendo era básicamente un mini proyecto, ¿sí? Y después tienen otra parte bastante interesante que son los stakeholders. Los stakeholders los pueden encontrar como stakeholders o interesados. Básicamente son todas aquellas personas que están involucradas con el proyecto. Y no tan solo parte del equipo que desarrolla el proyecto, sino también personas de afuera, ¿sí? Porque los proyectos no nacen de la nada, sino que tienen gente que los soporta, que se llaman los sponsors. Después tenés gente de cara a un cliente que se encarga de gestionar cómo hace el PM, pero con el sponsor que puso la plata, que se llama los Product Owner. Después tenés el PM, tenés el equipo y demás. O sea, todo lo que son interesados del proyecto que puedan llegar a necesitar de alguna forma el desarrollo del proyecto, se llaman stakeholders, ¿sí? Pueden ser internos al equipo, que generalmente es muy raro que se dé, y pueden ser, en la mayoría de los casos, externos al equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente interno al equipo el problema que van a tener es que no va a haber criterio, no es criterio, perdón, no va a haber, ¿cómo? No me acuerdo la palabra, pero vieron cuando tienen 3 personas, ¿sí? Son 2 personas que están mucho tiempo juntas, por ejemplo, y hay una tercera de afuera que ve mejor la situación, o sea, que ve diferente la situación, no me acuerdo cómo se llama la palabra esa, pero básicamente los stakeholders pueden ver de afuera la situación, a ver si, claro, eso. El de afuera tiene más objetividad que por ahí el que está dentro desarrollando, ¿sí? Entonces, los stakeholders lo que promueven a los proyectos o los que generan en los proyectos es mucha más objetividad que por ahí tener un desarrollador que por ahí sea un interesado sobre el proyecto, ¿sí? Entonces, generalmente el stakeholder es más abstracción, o sea, es más de afuera que de adentro. Bueno, generalmente en un proyecto se definen todas esas cosas al principio, ¿sí?
Y es básicamente una de las partes más importantes, porque va a ser como el acta de inicio que va a tener nuestro proyecto. Yo, sabiendo qué tengo que entregar, qué objetivos voy a tener, cuáles van a ser los criterios y quiénes van a ser los interesados, ya puedo de alguna forma empezar a diagramar mi proyecto. ¿Sí? Bien, algo que les comentaba recién y que está bueno también que lo conozcan, que hablamos un poco de los objetivos específicos. Acá les dejo un diagrama del ejemplo que di por ahí del auto y demás, pero básicamente recuerden que por cada objetivo específico que ustedes tengan pueden generar un entregable o una entrega, ¿sí? Y una vez que entregan todos sus entregables, todos sus objetivos específicos se cumplen, van a generar una entrega final, que generalmente la entrega final aporta mucho, o sea, aporta más valor que cada una de las entregas pequeñas, ¿sí? Entonces, teniendo la entrega final va a aportar más que cada una de sus pequeñas entregas, pero por sí, cada una de sus entregas pequeñitas, ¿sí? Cada uno, supónganse que están haciendo un software, cada uno de sus módulos de software separadamente tienen su forma de entregable y aportan valor, pero aportan más valor como una entrega final, ¿sí? Básicamente les dejo este diagrama para que entiendan a qué llego con objetivos específicos y objetivos generales y entregas. Bueno, todo lo que es la parte de inicio de un proyecto, dije recién que se da dentro de un acta. Esa acta se denomina Project Charter, que básicamente es un acta de proyecto, en la cual se escribe o se determina lo que son los objetivos, las entregas, los criterios de éxito, quiénes son los stakeholders y demás, ¿sí? Hay millones de modelos de Project Charters, no todos son iguales, no todos se hacen de la misma forma y no siempre se piden. Eso es una cosa muy importante. A ver, tenemos en el caso de los lugares donde yo estuve trabajando con proyectos, hay áreas que sí lo solicitan bastante a lo que es el Project Charter porque necesitan saber datos de qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, en qué tiempo lo vas a hacer y demás. Y hay otras áreas que sinceramente no les interesa. Les pueden tocar, así que está bueno entender que para poder empezar un proyecto por ahí necesitan tener un acta, ¿sí? Puede hacerle el PM o no, o muchas veces les va a tocar hacer a ustedes, porque es un requerimiento muy pequeñito, de un entregable muy chiquito, entonces el PM dice, bueno, hacelo vos y conocés los requerimientos y el objetivo y demás. Para que se den un ejemplo, bueno, ahí les dejo el código query, pero a ver si lo dejé abierto. No. A ver, espérenme. Se los muestro para que lo vean. Charter. Encima no sé si tengo el lector de PDF acá. Sí, sí tengo el lector. A ver. Un poquito. Ok. Luego acá. Me dice que no es reconocido. ¿Por qué Canva? ¿Por qué? Lo saco de Canva. Banquenme un cachito. Bueno, hasta el momento, ¿alguna duda? Sé que es aburridísimo, pero también es interesante. Mucho Bueno, texto. ¿Les gusta? Ah, me alegro. sí, está bueno. ¿Será que lo estoy relacionando con estoy leyendo el libro de Steve Jobs? Ah, sí. Que habla mucho de cómo trabajaban en la empresa. Y me voy imaginando más o menos algo parecido. Che, no me deja. A ver. Bueno, a ver si encuentro uno similar. Porque ese está muy bueno. Ah, mire, 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 mire. Acá está.
Denme un cachito. Y el ejemplo. Y el ejemplo. Bueno. Este es un project charter de ejemplo, ¿sí? De una consultora, que cuando se cargue lo vamos a ver, que básicamente muestra de qué forma se puede organizar, por ejemplo, un programa de capacitación, ¿sí? Generalmente la mayoría de los project charter tiene versionados, que si hay que hacer la revisión, se hace revisión o no. Tiene el nombre que es un project charter, cómo se va a llamar el proyecto, el nombre del proyecto, una descripción de qué va a ser el proyecto, ¿sí? Después un producto, que básicamente es el producto, es el resultado que me va a dar el proyecto, ¿sí? Una descripción de los módulos y demás, el alcance, básicamente el alcance es qué va a entregar, ¿sí? Fíjense que está el criterio de éxito, los objetivos y el alcance, el tiempo, el costo, cuánto va a costar y demás, cuál va a ser la finalidad. La justificación siempre es algo bastante interesante e importante que se da en el Project Charter, que básicamente es la explicación de por qué el proyecto va a aportar valor, ¿sí? Entonces, acá, de alguna forma, lo justifican y determinan de qué forma aporta valor, por ejemplo, a la empresa. Genera ingresos a la empresa, ampliación de los clientes, etc. ¿Sí? Designación del manager de proyecto, quiénes van a ser y demás, quién supervisa a quién. Acá hay algo muy interesante cuando veamos planificación, hay algo que se llama hitos, ¿sí? Básicamente un hito es un momento significativo en el proyecto en el cual, por ejemplo, si están haciendo un login, como veníamos haciendo, bueno, a ver, un entregable es la pantalla de inicio, otro entregable es armar el backend, otro entregable es que yo me conecte desde el front con el backend a la base de datos y me pueda loguear. Entonces, el hito del login va a ser cuando ya pueda conectar esas tres cosas. Entonces, es un momento importante, en el cual hay un entregable de muchísimo valor, ¿sí? Y en el cual definimos en el tiempo como una especie de momento importante, ¿sí? Es como cuando ponen, no sé si siguen usando Facebook, o el momento importante que le ponen fecha y todo y queda guardado en su historia. Bueno, algo así es un hito, ¿sí? Los hitos se definen de esa forma. En el tiempo, ¿cuándo yo voy a saber que es un momento importante? ¿O cuántos momentos importantes voy a tener? ¿Sí? Y sé que en esos momentos importantes básicamente va a haber un entregable de valor. ¿Sí? Estos son los stakeholders. Las amenazas, que también las vamos a ver, porque no todos los proyectos sean bonitos y perduran en el tiempo, siempre vamos a tener amenazas, ¿sí? Oportunidades, básicamente las oportunidades son las que nos permiten que una vez que yo termine el proyecto pueda de alguna forma encarar otro tipo de proyectos que se relacionen con este, ¿sí? Presupuesto, mucho, muy importante. El sponsor es quien pone la plata, básicamente, para que todo esto pase, ¿sí? Entonces, fíjense, son 4 páginas en las cuales describí todo el proyecto, ¿sí? Y que va a determinar básicamente el acta de constitución de cómo va a iniciar todo esto, ¿sí? Esto, obviamente, ustedes, ahora no les va a tocar, pero si más adelante quieren hacer PMs, les puede llegar a tocar, pero sepan que detrás de su proyecto tan bonito y lindo que vienen programando, hay un acta en la cual están dictaminadas todas las fechas, los hitos y demás, ¿sí? Algo muy importante es que dentro de este chart, en la parte de los hitos, ¿sí? Fíjense las fechas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los tiempos, por más de que estén planificados, ¿quiénes los van a manejar? Los desarrolladores. Entonces no puedo yo, para la parte de gestión de proyecto,
demorarme más de esta fecha. ¿Sí? Bueno, en este caso bueno, es un programa de capacitación. No tiene mucha relación con lo que es el área de desarrollo, pero piensen que acá decía hacer el login. Y para hacer el login era del 18 de junio al 1 de agosto. ¿Sí? Entonces yo tengo que medianamente, en mis posibilidades como desarrollador, tenerlo para esa fecha. ¿Sí? Para que el proyecto no tenga que reagendarse, replanificarse de nuevo y correr la entrega para otra fecha. ¿Sí? Generalmente siempre pasa de que nunca se llega con la fecha, generalmente, pero sepan que en lo que vayan desarrollando tengan presente las fechas de entrega porque son bastante importantes. ¿Sí? Quizás no lleguen a entregarlo justo en el día que se necesitó entregar para no correr el proyecto, pero si no es ahí, que se corra como mucho una semana. ¿Sí? Porque si no después se empieza a retrasar el proyecto y el que más se pone inquieto es el sponsor. ¿Y saben por qué se pone inquieto? A ver, un sponsor en Argentina, ¿por qué se pondría inquieto? Porque va a empezar a perder plata si no termina el proyecto. Exactamente, porque a mayor tiempo, mayor es el gasto, y el dólar sube, los precios cambian, los recursos no siempre van a ser los mismos, tenés que ir consiguiendo recursos nuevos y demás. Entonces, si yo me demoro el proyecto se demora y el que suda la gota gorda es el sponsor, que es el que pone la plata. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo muy presente porque generalmente todos al principio del proyecto son bonitos, cosas, lucecitas lindas porque venimos bien y qué sé yo, pero cuando llegan las deadlines, que son básicamente las fechas de entrega, ¿sí? Todos nos ponemos paranoicos, locos, el sponsor se vuelve loco y todo se vuelve un caos porque nadie llega con los tiempos. Historia real de la vida. Así que tratemos de que si no llegamos a la fecha, avisemos con tiempo, que se reprograme tranquilo y no sobre la línea, cosa de que estemos de alguna forma influyendo de mala manera sobre el proyecto. ¿Sí? En cambio, de la otra forma, a ver, está contemplado como riesgo que pueda llegar a ocurrir eso. ¿Sí? Si tiene un buen plan de riesgo el proyecto, debería contemplar que un desarrollador no llega a tiempo con sus entregas. ¿Sí? Entonces, lo contempla, pero no contempla que ustedes les avisen 2 días antes que no llegan. ¿Sí? Entonces, con tiempo se avisa, entonces pueden usar un plan de contingencia para reprogramar el proyecto y ver si dentro de los costos pueden cubrirlos. ¿Sí? Pero si avisan 2 días antes, no. No van a poder aplicar mucha contingencia que digamos. ¿Sí? Bien, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Les parece interesante? ¿Les parece aburrido? Así mientras tomamos. Está bueno, pero Genial. Bueno, profe, los sponsors, ellos firman un sí. contrato antes para hacer todo el tema del proyecto, para que la empresa empiece a desarrollarlo, porque ¿cómo puede? Me imagino Bueno, que el tipo dice, funciona, hasta acá funciona, llego. como, funciona como todo en esta vida. Cuando yo tengo un proyecto, armo todo lo que es la parte de la estructura del proyecto y existe algo que se llama, que es muy similar a lo que pasa en todas las industrias, que se llama licitación. ¿Sí? Se hace una licitación, el que presente el precio más atractivo y las ventajas más atractivas se lo lleva. ¿Sí? La licitación siempre va con un precio base, con un monto base, que todos los recursos del proyecto deberían cubrir. ¿Sí? Si se pasa del presupuesto, hay 2 formas de arreglarlo. Una, que se vuelva a presupuestar de nuevo otra licitación, se corte el proyecto donde está, se cierre y se diga, bueno, se comienza uno nuevo,
y se replanifica, se hace todo nuevo, y volvemos a calcular costos. Esa es una. Y otra, que el sponsor no dé la mano a ceder y necesite sí o sí que se entregue el proyecto, porque a ver, una licitación es como un pacto. Si yo me comprometo, o un acto de compromiso, yo me comprometo a que va a hacer esto, en tal tiempo, y con tal plata, ¿sí? Si yo con esa plata no llego a cubrirlo, no es problema del sponsor. El sponsor te dio la plata, ¿sí? Entonces, tenés dos formas, o que el sponsor sea demasiado bueno y se pueda replanificar y represupuestar, porque tanto del lado del sponsor como de tu lado hubo errores, o que el sponsor te diga, lo siento, la plata es esa, el resto la va a tener que poner tu empresa. Yo quiero el entregable. Así que tenés de los dos tipos, el bueno y el justo, porque tiene razón, en cierta forma, ¿no? La mayoría de los casos, o la mayoría de las empresas, este tipo de proyectos que yo les estoy nombrando se llaman con llave en mano, ¿sí? ¿Qué significa esto? Me pagan, yo busco los recursos, inicio el proyecto, lo desarrollo, lo entrego y me voy, ¿sí? Bueno, el tipo de proyectos en mano son medianamente, o sea, son comunes, son bastante comunes, pero el tema es que la mayoría de las empresas, por lo menos las consultoras, trabajan con muy pocos proyectos de llave en mano. La mayoría de los proyectos que hay son de mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que yo te ofrezco un recurso y el recurso dispone con lo que quieras, hace lo que quieras y el que te desarrolle todas las soluciones que necesites. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende mucho también del proyecto. Si hay proyectos que son finitos, o sea que por ejemplo hoy solo quiero hacer una web para cierta cosa y va a ser una web y acá en adelante no la voy a tocar más, te conviene hacerlo llave en mano, pero si es un proyecto que yo sé que va a evolucionar y voy a necesitar cambios constantes y voy a necesitar un programador al cual le tenga que estar hinchando para que me haga los cambios y demás, que sea más evolutivo, eso ya se ve como un mantenimiento, ¿sí? Entonces, en el caso de mantenimiento, lo que te conviene más es pagarle mensualmente un recurso o a la empresa que te lo ofrezca, entonces no presupuestas una planificación por todo un proyecto, sino directamente te pago todos los meses de mantenimiento. Y en cambio en el llave en manos ya tenés que tener un presupuesto base y con ese te mueves, ¿sí? Pero generalmente, a ver, a mí en los que me ha tocado trabajar, la mayoría son de mantenimiento. Es muy raro ver un llave en mano, por lo menos a lo que me ha tocado a mí, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer llave en manos y le va de 10, pero en mi caso siempre ha sido mantenimiento, de cosas que ya están y necesitan hacer mejoras y demás. A ver. Sí, está bueno el desarrollo ágil. Así que, bueno, no sé si quedó resuelta la duda. Sí, profe. Genial. Vamos a lo más peligroso y lo que siempre todos fallamos, que es el tema de la planificación. ¿Sí? Es una historia de terror, es el terror de los 7 mares, como dice ahí. Es que cuando nosotros estamos hablando y vemos de hacer una juntada o algo, decimos, ¿alguien puede pensar en la planificación? Hay gente que planifica toda su vida cosas, ¿sí? Y la pasa mal porque sí, la verdad que es complicado planificar, ¿sí? Inclusive en nuestro día a día se nos complica planificar, nunca sale como queremos, o en la mayoría de las veces puede fallar, y es algo con lo que en los proyectos no estamos exentos, ¿sí? Bien, la planificación generalmente me va a ayudar de alguna forma a determinar los tiempos, ¿sí? No los tiempos, sino los momentos en sí o los hitos que voy a tener en mi proyecto. ¿Sí? Que significa que voy a poder de alguna forma dividir todo el tiempo que me va a tomar, ¿sí? En diferentes porciones para de alguna forma ir sacando entregables y que el proyecto vaya teniendo avances, ¿sí? Planificar no se hace una vez, se hace siempre y generalmente es muy seguido, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no van a planificar una vez cuando inicie el proyecto, o quizás sí,
va a ser una planificación general, pero lo más seguro es que dentro de la ejecución del proyecto tengan que volver a replanificar varias cosas. ¿Por qué? Porque básicamente los proyectos están sumidos en lo que son los riesgos, ¿sí? O las contingencias. ¿Qué pasa? Nadie había pensado que de acá a 2 años casi hubiéramos estado todos encerrados por una pandemia, ¿sí? Imagínense la replanificación de proyectos que fue eso, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, la gente que tenía proyectos turísticos. Por más de que hayan hecho bien el Project Charter, hayan planificado bien bonito todo lo que hayan planificado, ¿sí? Hubo cosas que no pudieron controlar, externas, y tuvieron que volver a replanificar, ver qué van a hacer de la vida en ese momento, cómo iban a abocar los proyectos y demás. Bueno, en el área de desarrollo se da muy seguido y siempre, pero siempre, ténganlo presente, pasa algo, ¿sí? Que se enfermó un developer, que yo le pedí la regla al otro, una ruta al otro equipo de su backend y no me la entregó a tiempo, que la base de datos se murió, que los ambientes de desarrollo en los cuales veníamos trabajando andaban de 10 y ahora están fallando todos, que me quise conectar a la red de la empresa y no me anduvo, que se me cortó la luz, el clásico, que no sé, un millón de cosas. Todo eso, obviamente, consume tiempo, por ende, en la planificación lo que va haciendo es desplazándola, ¿sí? ¿Cómo vamos a evitar de que todo eso afecte a nuestro proyecto? Con un plan de contingencia, ¿no? Generalmente cuando nosotros planificamos o vemos qué vamos a hacer, lo que deberíamos definir son los requerimientos que tenemos, ¿sí? Para que se den una idea, un requerimiento básicamente es algo que se necesita a nivel de... Cuando hablemos nivel de negocio, estoy hablando de... A ver, ¿cómo lo puedo explicar el negocio? Sería como el ambiente en el cual ustedes están aplicando el proyecto, ¿sí? El negocio es ese, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando actualmente para Santander, entonces para mí mi negocio es Santander. Entonces tengo que entender todo lo que es del negocio en relación a sus cosas, como las hacen y demás. Entonces los requerimientos y necesidades se abocan, o sea, o se consumen del negocio. Si yo quiero saber en la empresa en la cual estoy trabajando, para la cual estoy trabajando, ¿sí? ¿Qué necesidades va a tener? Una vez que sepa las necesidades, yo debería de alguna forma definir un cronograma para poder resolverlas, ¿sí? Esas necesidades en realidad se van a transformar en requerimientos. Esos requerimientos, o sea, lo que requiere o lo que necesita la empresa, se van a transformar en algo que vamos a ver más adelante, que se van a llamar historias de usuarios, ¿sí? Y esas historias de usuarios más adelante se van a transformar en algo que se van a llamar entregables, ¿sí? Entonces, este es el primer pasito. Yo tengo que, de alguna forma, ver qué quiere la empresa. Después de que sé qué quiere la empresa, lo voy a escribir en algún lado y lo voy a tener en cuenta en una historia de usuario. Y una vez que sepa la historia de usuario, lo que voy a dar como resultado de esa historia de usuario es un entregable. Entonces, la primera parte para definir cómo planificamos es saber los requerimientos y las necesidades, ¿sí? Esto me va a ayudar de alguna forma a definir los alcances, o sea, saber hasta dónde tengo que hacer, ¿sí? Y con qué herramientas cuento y qué voy a poder entregar, ¿sí? A ver, un segundo. Perdón, justo estornudé, ¿sí? Una vez que tenga definidos los requerimientos y las necesidades, voy a armar un cronograma, ¿sí? Sabiendo, bueno, tengo que hacer estos entregables, entonces los vamos a dividir de esta forma, en estas fechas vamos a entregar esto, en esta otra va a estar otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y así voy armando un cronograma de todos esos requerimientos o necesidades que voy a ir cubriendo con entregables, ¿sí? Después voy a definir qué va a hacer cada quien, ¿sí?
a ver, bueno, si yo tengo este entregable, esta fecha, ¿quién se va a encargar de desarrollarlo? ¿Cuánto va a ser la capacidad en horas que va a consumir? Si no va a afectar a otro proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, definimos roles, ¿sí? Después de que definimos los roles, vamos a ver, bueno, sí, esto es lo ideal, debería pasar esto, en esta fecha, en este momento y demás. Pero siempre, como en todos los lugares, puede haber riesgos, ¿sí? Entonces debería yo tener un plan de contingencia en el cual yo digo, bueno, planifico esto, a ver, generalmente nosotros lo que hacemos es, en un caso normal, sin ningún tipo de demora, este ticket o esta historia de usuario o este entregable lo voy a tener en 10 horas, ¿sí? Pero por si las dudas, pongámosles 18. Entonces ahí lo que estoy haciendo es aplicando el riesgo, ¿sí? O la variable de riesgo, para que pueda de alguna forma suplirlo a través de la cantidad de horas, ¿sí? Entonces voy a tener más horas que me van a ayudar de alguna forma a resolver el problema, ¿sí? Para evitar de que yo quede ajustado, ¿no? Porque muchas veces quedamos con pocas horas, entonces con eso digo, bueno, tengo 8 horas más por si surge algo o no puedo resolver algún tema, ¿sí? Y otra cosa muy importante es definir con qué calidad vamos a entregar nuestros entregables, ¿sí? ¿Qué significa esto? Dentro de lo que es el área de desarrollo, van a escuchar mucho la palabra POC. ¿Alguna vez han escuchado la palabra POC o MVP? Que no sea en básquet. Sí. MVP sí. Bien. ¿En qué le han escuchado MVP? UX, Bien. producto mínimo viable. Claro, Exactamente. Es un producto mínimo viable. ¿Y una POC? ¿Saben lo que es una POC? no. No, Bueno, no. básicamente POC es el hermano más pequeñito del MVP, ¿sí? La POC es una demo en la cual yo muestro la funcionalidad de algo que a futuro va a tener el software, ¿sí? O sea, es una funcionalidad muy pequeña para demostrar que la tecnología que nosotros vamos a aplicar resulta en relación a lo que necesita el cliente, ¿sí? Es un desarrollo muy pequeño que se planifica en un lapso muy corto de tiempo para ver si va a llegar a cumplimentar con los objetivos que tenga el proyecto, ¿sí? El MVP, en realidad la diferencia que va a tener es que va a ser una POC un poco más robusta, en realidad no más, muchísimo más robusta, en la cual va a ser el software en sí que yo voy a entregar, pero con las funcionalidades básicas, ¿sí? Si hubo algún deseable, por ejemplo, yo tengo la lista, hice una lista de productos, ¿sí? Yo necesito que borre, que lo edite y que lo pueda ver al producto, pero me dijo que si en algún momento el cliente me dijo que en algún momento a futuro iban a ver de agregarle cierta estructura al paginador, bla, bla, bla. Eso va a quedar como deseable. Mi MVP va a contener lo básico, ¿sí? Y a futuro replanificamos lo que sería o sea, las funcionalidades que se le podrían ir agregando, ¿sí? Entonces el MVP es lo funcional más próximo que podemos llegar a entregar para que el cliente pueda de alguna forma ir trabajando con el software, ¿sí? Si quedaron cosas en el camino, se agregarán después, ¿sí? Pero generalmente tratemos de sacar algo rápido que nos saque del apuro para poder cumplimentar con los objetivos que tiene la empresa, ¿sí? Generalmente, si no es a llave en mano, siempre estás entregando MVPs, siempre. Es muy raro que no entregues uno, ¿sí? Cuando es en llave en mano, como el compromiso es entregar algo y después como liberarse uno o dejarlo listo para el cliente, la necesidad del entregable completo, ¿sí? No te da tiempo o espacio de decir voy a hacer un MVP, sino que lo que tengo que hacer tiene que estar completo, con todas las funcionalidades que se hablaron y demás, y no tiene que dar lugar a que se agreguen más cosas, sino que es eso, ¿sí? Entonces, el MVP es más para cosas de mantenimiento, en el cual vamos a dejar un software
no al 100%, ¿sí? Sino en un 60-70%, y después le vamos a ir agregando cosas. Y o sea, y en el caso por ahí de llave en mano, no podríamos llegar a entrar en un MVP, sino que sí o sí tiene que ser el software con todas las funcionalidades en las cuales ya se habían determinado en el proyecto, ¿sí? Si a futuro se le agrega algo más, entrará por otra rama de mantenimiento y se hará de otra forma, ¿sí? Pero por el momento lo que entregamos no sería un MVP. Ojo, pueden hacer una entrega de un MVP o sea, de llave en mano, en un proceso en el cual el proyecto ya está un poco más avanzado para que el usuario pruebe y valide que lo que se vino haciendo está bueno y no hay que hacer ningún cambio, pero el objetivo final no es dejar un MVP, ¿sí? A diferencia de mantenimiento, que quizás dejas el MVP corriendo, ¿sí? Diría un compañero mío con el cual trabajé en la universidad, provisoriamente para siempre, lo dejas ahí provisoriamente para siempre y después le vas agregando mejoras. En el otro caso no, sería como una especie de prueba, en la cual el usuario puede verlo y ver cómo funciona, y después sí tenés que entregar el final. Pero no es el objetivo del llave en mano, ¿sí? Bien, en ese caso, y vamos al tema de calidad, generalmente depende del tipo de proyecto que queramos, perdón, depende del tipo de entregable que queramos dar o del tipo de producto que queramos entregar, va a ser la calidad, ¿sí? Generalmente un MVP viene con calidad un poquito baja, pero la podemos ir graduando, ¿sí? A diferencia por ahí de un llave en mano que directamente ya tiene todas las funcionalidades que debería tener, ¿sí? Bien, recién veníamos hablando un poco del tema de los requerimientos, ¿sí? Básicamente el requerimiento lo que nos va a ayudar es a transformar todas esas expectativas que tiene el cliente sobre cómo debería funcionar lo que ellos necesitan, ¿sí? Generalmente aportan mucho valor al proyecto porque te lo dice el cliente y es lo que necesita, ¿sí? Y son generalmente potenciales para la entrega. ¿Qué significa esto? Si que el cliente viene y te dice que el botón necesita que sea azul porque es un requerimiento de la empresa, porque los colores de la empresa dicen que sea azul, ¿sí? Entonces el botón tiene que ser azul, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente hay requerimientos que son más arraigados a cosas visuales, ¿sí? Que de alguna forma tienen que seguir una marca o diseño que sea propio de la empresa, por ejemplo, que esos se pueden dejar un poco, no de lado, pero sí analizar en un futuro y se pueden cambiar sin ningún problema, ¿sí? Los requerimientos que no tenemos que dejar de pasar nunca son aquellos requerimientos que nos definen algo que se denomina en el área de las empresas, ¿sí? Que son las reglas de negocio, ¿sí? ¿Qué es una regla de negocio? Básicamente es algo en lo cual la empresa viene trabajando hace tiempo, ¿sí? Y es de alguna forma el esquema, no el esquema, sino la receta con la cual ellos hacen las cosas. ¿Qué significa esto? Que si mi empresa quiere un software para dar de alta documentos, por ejemplo, y vino trabajando de una forma, y como regla del negocio el documento no tiene que tener cierta cantidad de páginas, no tiene que ser de cierto color, no tiene que tener un título no mayor a cierta cantidad de caracteres y demás, esas reglas de negocio que son requerimientos deberían ser lo más importante que tendríamos que relevar dentro de lo que es la parte de relevamiento de requerimientos. ¿Pero por qué? Porque van a ser cosas que el negocio, que la empresa necesita, y van a ser lo más importante a la hora de desarrollar nuestras historias de usuarios. ¿Por qué? Porque si viene el usuario y me dice, como usuario quiero que se haga tal cosa por tal motivo, ¿sí? Y yo entiendo que es una regla de negocio, voy a poner mucho más énfasis en eso, porque sé que la empresa se maneja de esa forma y la empresa lo necesita, ¿sí? Porque la empresa o sea, porque es parte fundamental de la empresa, o del área, o del organismo donde esté desarrollando, entonces es vital de que ese requerimiento se cumpla, ¿sí? Como hay reglas de negocio que son más que todo métodos, también existen necesidades de negocio, ¿sí? Que no son, no métodos, perdón, no son
actividades, ¿sí? Sino que son por ahí decisiones propias de la empresa que se tienen que respetar como lineamientos dentro de lo que hagamos. Esos requerimientos también hay que tenerlos en cuenta, porque por ejemplo, si una empresa, no sé, como Correo Argentino, que tiene toda su tipografía y su gráfica azul y amarillo, si yo voy y coloco toda su página de morado, ¿sí? Voy a estar haciendo referencia a la competencia, que es OCA, por ejemplo, y como necesidad de negocio, no voy a estar cumpliendo algo que ellos necesitan, que es que se mantenga su identidad de empresa, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante a la hora de manejar requerimientos. Ustedes todo lo que estamos viendo ahora me van a decir, uy, sí, pero eso lo tiene que ver el PM y demás. Muchas veces sí y muchas veces no, pero en la mayoría de los casos lo que pasa es que el que te cambia el color de los diseños no es el PM, no es el sponsor, no es el product owner, sino que es el propio desarrollador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propio desarrollador va a tener el problema que no va a entender la necesidad del criterio. A ver. Se le corta, profe. Espera un cachito que cambie el auricular. Se quedó sin batería. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, profe. Fuerte, claro. Puedo escuchar la caída de una fina. Bueno, lo que les iba a decir que muchas veces pasa de que por ahí uno cuando lo vaya a programar, lo va a programar con el criterio de uno y no con el criterio de la empresa. Y generalmente, o del organismo y demás para el cual esté uno programando. Entonces generalmente ahí tengo que tener muy en cuenta el requerimiento en sí, ¿sí? Y qué criterios o necesidades de negocio tiene esa empresa. Esto es muy importante porque ustedes se van a dar cuenta que hay gente que programa como quiere lo que quiere y quizás no es lo que necesitaba el cliente o no es a lo que la identidad de la empresa apuntaba, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso antes siempre de involucrarse con un proyecto, entiendan cuál es la necesidad de negocio para ese requerimiento y cuál es la empresa, qué hace, qué objetivos tiene, qué misiones tiene y demás, para que les dé un plus al momento de desarrollar y entiendan qué están haciendo, ¿sí? Hay mucha gente que desarrolla y falla en eso porque no entiende la necesidad de negocio. Entonces, cuando va a entregar lo que hizo, le dicen, no, pero el cliente quiere que en vez de redondito sea cuadradito porque su iconografía es cuadradita. Entonces, eso porque no entendió para qué cliente estaba trabajando, ¿sí? Entonces, muy importante, como les dije recién, conocer el negocio o las necesidades de negocio que tenga la empresa o el organismo o el lugar donde estén trabajando, ¿sí? Generalmente, para conocer todo este tipo de cosas, sirven muchísimo las entrevistas, tener sesiones de trabajo, hacer cuestionarios, encuestas, observar, ¿sí? Escuchar, entender. Eh, Algo muy importante e interesante también es buscar en Google, ¿sí? Siempre antes de trabajar para una empresa busquen la empresa, cuáles son los lineamientos que tienen, de qué forma ellos se manejan y demás, y para dar un entendimiento de qué forma ellos aplican su negocio, ¿sí? Bueno, entrevistas, workshops, etcétera, 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 ¿sí? Generalmente para poder hacer este análisis de los requerimientos o de lo que requiere el cliente, ¿sí? Pueden, si por ahí ven letras de jueces y demás, fue porque una charla que di hace mucho tiempo, que estoy reciclando los templates, ¿sí? Generalmente pueden hacer entrevistas, ¿sí? Para poder determinar las necesidades de negocio que tiene la empresa, pueden realizar encuestas, pueden observar, y lo que más se utiliza, que está buenísimo, es técnicas de grupo, ¿sí?
si por ahí hay un requerimiento en el cual haya varios stakeholders y que noten que es un malestar general, está bueno hacer una reunión, juntarlos a todos y decir, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que necesitan? ¿En qué están notando que hay una falla o cómo quieren ustedes o consideran que se puede hacer? Y los agrupan a todos, entonces entre todos vas tomando las opiniones y demás, ¿sí? Ahora, actualmente lo que se hace mucho son sesiones, ¿sí? En las cuales están todos los involucrados, se planifica, se charla, se ve los requerimientos y demás, y después se arman más que todos los desarrollos. Pero las técnicas de grupos es lo que más se utiliza, ¿sí? Entrevistas y encuestas, entrevistas pueden ser más que todo personales, en el cual yo hablo, por ejemplo, con el product owner o por ejemplo, el representante de la empresa y le digo, a ver, mira, ajá, ¿cuál sería el requerimiento que estás queriendo en este momento? O en qué proyecto, o en qué área necesitan ayuda para poder mejorar algún tipo de funcionalidad y demás. Eso generalmente siempre se da de manera personal, ¿sí? Las encuestas generalmente son para cuando ustedes quieren sacar productos que sean más masivos, ¿sí? O para un grupo determinado de personas. Entonces, yo tiro una encuesta, valido lo que necesite validar en relación a un tema en específico y en base a eso veo la factibilidad o no del requerimiento que me están solicitando, por ejemplo, ¿sí? Generalmente las encuestas se hacen mucho cuando son análisis de mercado para validar si una aplicación que voy a sacar en el mercado es factible o no. Después para ver cuáles son las necesidades de mis futuros usuarios al sacar la aplicación. Entonces lo que haces son encuestas masivas y en base a eso verificás de qué forma puedes llegar a encarar todo lo que son esos requerimientos y hacer tu propia aplicación. ¿Sí? Bien. Pasado esto, perdón, esto iba. Bueno, como ejemplos podemos encontrar entrevistas o encuestas. Esto creo que no va a hacer falta que lo veamos, porque creo que saben cómo hacer una entrevista y una encuesta, ¿no? Supongo. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, más les vale, porque cuando tengan que relevar y no sepan hacerlo. Generalmente las entrevistas son preguntas abiertas en las cuales vos conversas ¿Le gusta la tranquilamente. pizza con ananá? Exactamente. Depende, si fuera cerrado en el cual te debería responder sí o no, es una encuesta. Pero si me dicen qué es lo que te gusta de la pizza con ananá y yo empiezo a hablar, ahí ya sería una entrevista, ¿sí? Generalmente las encuestas son preguntas acotadas, en las cuales las respuestas siempre son cortas, y son para un grupo masivo de personas que no deberían durar 5 minutos. La entrevista es algo mucho más extenso, en el cual la información que yo quiero recabar es de una persona en particular, o varias, que no sea un multitud, y donde esa persona que me está explicando se explaya demasiado para que yo entienda un contexto que por ahí con una encuesta no le entendería. Bueno, de ahí hay varias técnicas para armar entrevistas y encuestas que pueden buscar en internet, están bastante interesantes de cómo hacer que una persona vaya de lo general hablando de su vida tranqui, como, donde vive, qué sé yo, hasta algo un poquito más profundo. Bueno, eso depende mucho de cómo armen las entrevistas y las encuestas y cómo hagan que el entrevistado o el encuestado vaya de alguna forma imbuyéndose en lo que va leyendo, ¿sí? Bien, todos esos requerimientos los vamos a transformar en algo más bonito para nosotros, que se llaman historias de usuarios, ¿sí? Yo vine y hablé con el gerente de mi empresa que necesitaba que hiciera un proyecto sobre algo, saqué los requerimientos, que fueron muchísimos,
y estuvieron de alguna forma escritos en unas 20 hojas. ¿Sí? Bueno, de esas 20 hojas lo que tengo que hacer es interpretar y ponerme en el lugar de por ahí el usuario y pensar de qué forma transformarlas en historias de usuario. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que para cada uno de los requerimientos debería existir un cómo, quiero, para. ¿Qué significa esto? Como, por ejemplo, operador, quiero, un botón al lado del formulario para que imprime una planilla en Excel. ¿Sí? Entonces, todos los requerimientos deberíamos poder transformarlos en historias de usuarios para que yo al momento de programarlos sean leídos de la forma más simple posible. ¿Sí? Como dice el Grumpy Cat, es en serio, las historias de usuario tienen que ser pequeñas. ¿Sí? Con esas 3 palabras como quiero para deberían andar. ¿Sí? Bien, estas historias de usuario son lo que normalmente en el mundo del desarrollo llamamos tickets. ¿Sí? O tarjetas. Vino mi PM y mi analista funcional y me llenó de tickets, mi backlog. A ver, no sé si les puedo mostrar si tengo algún backlog. Si bueno, estoy conectado a la VPN. A ver. Es que se va a grabar mi backlog. Bueno, el tema es que mi analista funcional vino un día y dijo, se encarga Jorge, bueno, toma, pum, me pasó todas las historias de usuario. Entonces yo tengo en mi Redmine lleno de historias de usuario, de cosas que tengo que hacer, ¿sí? Que son un montón, y cada una, bueno, son pequeñas, pero involucran un gran valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un requerimiento. Entonces, las historias de usuarios después seguramente las van a ver como tickets dentro de lo que sería su gestor de proyectos con el cual trabajen, sea Trello, sea lo que sea. Si estuvieran trabajando con Trello o con la interfaz de Git, todo lo que iban armando dentro de esas interfaces o todos esos requerimientos que iban colocando son pequeñas historias de usuario, ¿sí? Pero sepan que si en algún momento ustedes necesitan de alguna forma definirlas, las pueden definir como quiero y para, ¿sí? Y de una forma muy sencilla ya tienen un requerimiento para irlo trabajando, ¿sí? De igual forma, todo esto que estamos viendo lo vamos a aplicar en los proyectos que vayan haciendo para que entiendan un poco de qué forma el proyecto está estructurado, ¿sí? Bien, ¿venimos bien hasta el momento? Ya hablé mucho, se me Sí. seca la boca. Bueno. Generalmente cuando tenemos que armar lo que es la parte de la planificación, ¿sí? Nos encontramos con algo que nos va a costar bastante, que es cómo voy a definir los tiempos, ¿sí? De qué forma voy a armar los cronogramas, ¿sí? De qué manera voy a cumplir los plazos y demás. Generalmente tenemos que tener en cuenta que no siempre se van a poder cumplir estos plazos, ¿sí? Que podemos reacomodarlos sin ningún problema, ¿sí? Y que deberíamos empezar a generar cronogramas conforme vaya avanzando el proyecto. ¿Qué significa esto? Yo les dije al principio que en la planificación va a ser algo que no hagamos solamente una vez, sino que lo vamos a hacer varias veces. Y por cada vez que replanifiquemos deberíamos armar un cronograma, ¿sí? Generalmente el cronograma lo que va a tener es qué actividades, cuánto van a durar y qué recursos va a afectar, ¿sí? Generalmente cuando nosotros definamos estas actividades se deberían indicar cuánto van a durar, ¿sí? El recurso que las va a llevar a cabo y desde qué hasta qué fecha debería realizarse, ¿sí? Generalmente los cronogramas son los que más se ven sufridos en el transcurso de un proyecto, porque como les dije, nunca sale bien a la primera, y el que lo haya hecho les está mintiendo, eh, y siempre de alguna forma hay que replanificar. Generalmente el que replanifica todo es el PM, ¿sí? Por eso viene, les hincha constantemente, che, ¿cómo venís? Che, ¿venís bien con los tiempos? ¿Necesitas que corramos algo de fecha o venís bien? ¿Por qué? Porque él tiene que ver si llegado al hito
donde deberían haber entregado algo, tienen que volver a planificar y ver si tienen la salida o no, ¿sí? Les doy un ejemplo de lo que me pasó a mí hace poco, estos días. Veníamos bien con un proyecto, nos faltaba una parte del proyecto que se iba a encargar otro equipo, el equipo la entrega tarde, por ende nos retrasa a nosotros, nosotros recibimos esa entrega, hacemos la modificación pertinente, lo subimos, no andaba, tenía que hacer otra cosa el otro equipo, ¿sí? Y así constantemente, terminamos, bien, funcionó, estamos en el ambiente QA, funciona bien, bla, bla, bla. Después lo vamos a probar en otro ambiente, en el de preproducción, no funciona, volvemos a hablar del equipo que se habían olvidado, que vuelven y todo eso nosotros teníamos el desarrollo planificado para que saliera el 2 de agosto y todavía no sale, ¿sí? Entonces, son cosas que van surgiendo en el medio, que obviamente se tienen que replanificar, ¿sí? Y validar con el tiempo, cosa de que si llega a surgir algo, una contingencia o algo, se vea con tiempo, ¿sí? Bien. Generalmente cuando nosotros armamos dentro del proyecto y el cronograma todo lo que es, o sea, lo que tenemos en relación a la planificación, ¿sí? Va a haber una parte que va a ser la división de tareas, ¿sí? Realmente en la parte de la división de tareas vamos a tener roles y responsabilidades que van a tener que asumir cada uno, ¿sí? Recuerden que, como les decía recién, es todo medianamente horizontal, no hay jerarquía, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener gente que cumple roles de líderes, ¿sí? O de gente que tenga un poco más de compromiso dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque van a ser esas personas que se van a poner la 10 y se van a convertir en héroes, como, como Don Romero en el Mundial, ¿sí? Y las que en el momento que se estén quemando las papas son las que deberían de alguna forma llevar tranquilidad al equipo, ¿sí? Y sortear todo ese tipo de dificultades, ¿sí? Los líderes, en este caso, más allá de guiar y dirigir, van a ser de utilidad para poder de alguna forma encarar cosas que por ahí gente con poca experiencia no puede o gente que está muy atareada no puede, ¿sí? El líder tiene un rol bastante versátil en el cual no tan solo se va a encargar de hacer una cosa, sino que va a tratar de ir cubriendo también las necesidades de otros recursos, ¿sí? Así que generalmente los líderes técnicos o los líderes de proyecto son los que o arman la estructura inicial del proyecto y después dan soporte, o son los que en el proceso de desarrollo de soporte siempre están atentos ante la necesidad de los recursos para poder dar, como se diría vulgarmente, una mano en lo que necesitan, ¿sí? Bien, otra cosa interesante son los riesgos, ¿sí? Sepan que generalmente si estamos desarrollando para un proyecto, vamos a tener todo tipo de riesgos, ¿sí? Para poder entender qué es un riesgo, deberíamos poder definir escenarios en los cuales las cosas no salgan bien, ¿sí? Entonces, para yo tener un listado de riesgos, lo que podría hacer es utilizar la frase que tengo acá, que es dado que, escenario X, perdí la notebook, no sé, se enfermó el recurso y demás, es posible que pase tal cosa, ¿sí? Entonces, si se me enferma el recurso, es posible que tenga que eh, replanificar cierto entregable, ¿sí? Entonces yo ya sé que ante esos riesgos tengo que aplicar ese fix, o sea, esa contingencia, ¿sí? Está muy bueno tener siempre una lista de riesgo porque hay muchas cosas que en el momento que cuando surge no las pensamos, ¿sí? Entonces, en vez de estarlo atando con alambre constantemente, estaría bueno tener planes de contingencia ante situaciones posibles, ¿sí? Algo que hacemos normalmente los programadores, y que generalmente también lo van a hacer ustedes, o que ya quizás lo hacen, es avisar con anticipación, ¿sí? Eso es
también es un riesgo y es algo que generalmente los PM lo validan como riesgo y aplican una contingencia. ¿Qué significa esto? Lo que normalmente puede pasar es, mira, yo estoy, o lo que pasa por ahí en la empresa en la cual, por ejemplo, tenés varios proyectos asignados, mira, yo estoy con este proyecto, pero puede que desde otro proyecto necesiten que invierta cierta cantidad de horas, por ende, voy a tener menor cantidad de horas acá, por ejemplo. Entonces el PM dice, bueno, dado que este recurso está en otros proyectos, es posible que tenga que disminuir su capacidad en horas en el proyecto que tenemos, ¿sí? Entonces, yo ya sé que esta persona, ante ciertas situaciones, si me llega a venir a decir en algún momento, che, mira, necesito más tiempo para el otro proyecto, sé que tengo que disminuirle la carga de horas para que pueda cumplir con lo otro, cumpla conmigo y no se sobrecargue de trabajo, ¿sí? Lo bueno que tiene esto de identificar los riesgos es que nos van a ayudar de alguna forma a sortear todos los problemas que tengamos dentro del transcurso del proyecto, o la mayoría por lo menos, y también a disminuir lo que es la parte de costos y tiempo, ¿sí? Recuerden que cuando hay riesgos, generalmente los riesgos en los proyectos significan costos altos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que yo no asumiera como riesgo que en algún momento alguno de los desarrolladores que yo tenía eh, se le chifló el moño y no quiso venir al proyecto y se fue, se cambió de empresa, ¿sí? Si yo no tuve en cuenta ese riesgo, ¿sí? Y no hice algún tipo de plan de contingencia, lo más probable es que tenga que contratar a alguien más. Voy a perder tiempo porque el tiempo que esa persona le va a llevar a sumarse al proyecto y entender el proyecto y empezar a programar va a ser mínimamente una semana, mínimo. Después, si viene de un mercado diferente al nuestro y la remuneración que nosotros le pagamos al otro no es la misma que este solicita, voy a tener que pagar más. O sea, voy a perder tiempo, voy a perder plata, ¿sí? En cambio, si yo de antemano digo, bueno, es posible que se nos vaya un recurso o dos, así que lo más probable es que tengamos de contingencia que extender este tiempo de desarrollo un poquito más, cosa de que si se va uno, bueno, tengamos el tiempo de capacitarlo y venga, y si viene otro pueda llegar a incorporarse sin ningún problema, y en el caso de los montos o de los saldos, agregar un saldo auxiliar de cierta cantidad de plata por si las dudas uno de los recursos deje el proyecto, ¿sí? Todo eso obviamente se evita teniendo en cuenta los riesgos, ¿sí? Bien, ¿cómo venimos? ¿Está denso el tema? Bien, profe. Ok, espera un cachito, tome agua. Bien, algo interesante e importante que tenemos que tener en cuenta de los proyectos es la calidad, ¿sí? ¿Por qué es importante la calidad? Generalmente la calidad es importante porque si no la tenemos en cuenta a futuro, puede que traiga arraigado más riesgos, que tengamos que hacer las cosas dos veces, que tengan defectos los proyectos y que los stakeholders o los interesados no estén satisfechos, ¿sí? Realmente las cosas con las cuales no les aplicamos calidad, terminamos haciéndolas dos veces, ¿sí? O más. Entonces, es importante que si nosotros queremos entregar algo, por más de que sea un MVP, no se queden con la idea de que el MVP no va a tener calidad, sino puede ser un MVP con lo mínimo indispensable para funcionar, pero que tenga buena calidad, ¿sí? Siempre traten de entregarlo con la mayor calidad posible, ¿sí? Generalmente cuesta y es lo que más costos tiene que algo tenga calidad. ¿Por qué? Porque la calidad
la calidad lo que tiene es un coste muy alto en tiempo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Las cosas que se hacen rápidas y así nomás, generalmente no tienen mucha impresión de calidad, ¿sí? A menos, bueno, que tengas una experiencia en desarrollo bastante buena y seas un capo, generalmente todo lo que es el tiempo es muy importante, entonces el tiempo implica costos, ¿sí? Y el costo obviamente va a implicar mayor calidad, ¿sí? Generalmente lo que son procesos de calidad se planifican, ¿sí? Y para poder mantener un estándar de calidad se pueden aplicar diferentes tipos de normas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos asegurarnos de que lo que hagamos tenga calidad, podría aplicar la metodología ágil conjuntamente con alguna norma de calidad. ¿Saben lo que es una norma de calidad, no? O una, ¿sí? Ustedes vieron que cuando compran un producto que dice certificados con norma ISO, certificado con ISO 4000, 9000, ¿saben qué significa eso? La estudié hace mucho, pero sí, más o menos. Sí, no sé si son tan consensuados, pero sí, sí son estándares, ¿sí? Son estándares con los cuales básicamente son, no con los cuales, sino, sí, son estándares que en teoría, o por cómo lo están construidos, permiten que si un producto estuvo desarrollado bajo esos estándares, debería tener cierta calidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que te dan la receta para que vos lo que construyas sea lo más, o sea, no lo más calidoso, sino que sea lo más, o sea, que tenga, perdón, la mejor calidad posible, ¿sí? Entonces, todo lo que son normas, ISO y demás, te definen un estándar que te permite darle calidad a lo que produzcas, básicamente, ¿sí? Para software tenemos la CMMI, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer algo con calidad, debería trabajar con, por ejemplo, una metodología en particular de trabajo, pero si quiero imprimir mucha calidad, que toda esa metodología también aplique CMMI, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con eso, en teoría, debería asegurarme de que lo que haga tenga cierto grado de calidad, ¿sí? Ese tipo de cosas se planifica, ¿sí? Y generalmente está dentro de lo que es la parte del proyecto en sí, ¿sí? Ahí les dejo un ejemplo, no es lo mismo entregar un reporte escrito a mano sobre la estructura organizativa a entregar un escrito con soporte digital impreso. En ambos casos, fíjense, puede ser un requerimiento que pidió el cliente, pero el entregable tiene diferente calidad, ¿sí? Entonces siempre piensen eso. Yo les venía diciendo muchas veces en el cursado de que por ahí es importante que lo que hagan funcione, ¿sí? Quizás no de qué manera lo hacen funcionar porque todos tienen diferentes formas de estructurarlo al código y demás, pero ahora que estamos en las últimas etapas del cursado, sepan de que sí, tiene que funcionar y que si le imprimen calidad, van a encontrar mejores resultados, ¿sí? Entonces, háganlo funcionar con su lógica, pero que esa lógica también imprima calidad, ¿sí? Bien, una vez que tenemos planificado todo, ya sabemos qué vamos a hacer, ya sabemos de qué forma vamos a trabajar en el proyecto, quiénes van a ser los involucrados, a quién le vamos a entregar lo que le tengamos que entregar, si vamos a imprimir calidad o no, cuáles van a ser los riesgos que vamos a tener. Pasamos a la etapa de la ejecución, ¿sí? La ejecución básicamente sería el momento en el cual decimos, bueno, ya estamos todos de acuerdo, sí, bueno, empecemos a trabajar. ¿Bien? En este caso, las ejecuciones o la puesta en marcha de todos los proyectos se va a dar con algo que todos
tenemos que utilizar, ¿sí? Algo que denominamos metodologías. La ejecución o la puesta en marcha de los proyectos se van a dar a través de una guía que todos deberíamos seguir para que tenga un orden el proyecto, ¿sí? Hay muchos tipos de metodologías, pero muchísimos, y depende de cada uno cuál va a optar, ¿sí? O inclusive hay metodologías que uno las puede ir incorporando y puede, de alguna forma, a través de la experiencia, irlas adaptando, ¿sí? ¿Qué significa esto? Puedo adaptar metodologías que vine trabajando y hacer la mía propia, ¿sí? O puedo trabajar con una que ya está desarrollada eh, hace bastante tiempo, ¿sí? Generalmente las metodologías que yo hago propias o que uno trabaja y las perfecciona son metodologías que nacen de alguna otra que ya se viene utilizando, pero tiene un giro de tuerca en el cual me permite a mí, de alguna forma, trabajar de una forma más cómoda, ¿sí? Metodologías hay un millón, no se dan una idea de la cantidad de metodologías que hay para lo que se den, eh, o sea, para lo que necesiten hacer, hay un montón de metodologías, ¿sí? Pero bueno, depende del trabajo y el tipo de resultado que ustedes quieran, va a ser la que vayan a aplicar, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, o lo que vamos a ver en la clase que viene, es, les voy a hablar una de las metodologías, que es la que más se está utilizando, o la que podrían, las metodologías que más se están utilizando son las ágiles, ¿sí? Y una de las que más pueden llegar a encontrar es esta, que es Scrum. Las otras son variantes de esta, o esta aplica variantes de la otra, pero medianamente aplican generalmente lo mismo, ¿sí? Yo ahora, bueno, como ya faltan 4 minutos y hablé demasiado, lo que vamos a hacer es cortar por ahora, así están un poco más tranquilos a nivel de mente porque fue mucha información. Y ya la clase que viene les voy a explicar un poco de qué trata esta metodología ágil, que es la que principalmente ustedes van a aplicar al momento de desarrollar sus proyectos, ¿sí? De todo lo que venimos viendo, ¿tienen alguna duda? ¿Conocían? ¿No se imaginaban que iba a ser un aspecto tan grande de información el tema de los proyectos? No sé si les quedó algo en el tintero por preguntar. No puedo creer No, que, profe, que todo sean claro. 10 en la clase. De nuevo, Pensé- ya digo. 9, bueno, Tengo hay bien, un sí. duplicado. Igualmente, si es mucha información. eh, a ver, siéndoles realistas, de todo esto van a verlo cuando recién por ahí empiecen a trabajar, pero van a ver que cuando estén en el ámbito laboral y demás, van a notar todo lo que les voy diciendo y van a decir, ah, sí, el profe me dijo que esto se hacía y demás. Quizás nunca lo lleguen a hacer, ¿sí? Como quizás nunca lleguemos a utilizar integrales o derivadas, pero eh, es importante conocerlo por si en algún momento les toca estar de ese lado, ¿sí? Porque la verdad que a niveles generales, yo desde que vengo trabajando en el área de desarrollo, nunca me tocó armar un charter, pero siempre me lo nombraron y tuve que entender de que es una parte fundamental del proyecto que estoy trabajando y si en algún momento me lo nombran, sé a qué hacer referencia, ¿sí? Entonces, nunca, el saber no ocupa un lugar, dirían, nunca está de más conocer sobre estos temas que les va a tocar seguramente ver en algún momento, o no sé si de oído o en alguna reunión, cuando tengan una charla con un PM o algo, seguramente les va a servir para entender un poco el contexto, ¿sí? Y a su vez también les puede servir porque proyectos hay en todos lados para múltiples cosas y en su vida cotidiana los podrían aplicar. Si alguna vez tuvieron algún proyecto, quieren viajar a algún lado, quieren hacer un montón de cosas, quieren diseñar algo, todo este tipo de pasos se aplica para cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Proyectos hay en todos lados. Así que, bueno, los dejo. Que tengan un fin de largo lindo, que puedan descansar
todo lo que no pudieron descansar durante el año. Y si salen, tengan cuidado. Cualquier duda que tengan, bueno, nos estamos comunicando, ¿sí? No, que profe. Así que bueno, nos estamos hablando, Bueno, profe. chicos. Bueno, profe, nos Chao, vemos. chao. Que descansen. Puede comparta, profe, la diapo. No sé, te va a salir caro, Carlos. Bueno, y le mando la pizza con la profe. Ahí está. Bien ahí. Ahí se las comparto, chicos. Hablamos Gracias. entonces. Nos Buen vemos. fin de largo. Chao, chao. Chao, chao. Hasta buen fin de- luego.